se considera aquí a Pasolini un periodista, un crítico cinematográfico. Y tenemos en la serie Clásicos de la Prensa, pues sus críticas cinematográficas. Es un libro bastante... Bueno, es un libro muy simpático, muy curioso, muy bien hecho, con mucha atención y con mucho respeto. El director de la colección era Horacio Vázquez Rial, que consideró a Pasolini un periodista. El título original es... Bueno, esta colección ya se hizo en Italia, ¿no? Es un clásico que se importa tal cual, y el título era ese, I film degli altri. Es una colección de ensayos, pues vamos, que son críticas cinematográficas inmediatas, periodísticas, algunas de combate, algunas verdaderamente de combate. No dice dónde se publica cada... Sí, bueno, está, por ejemplo, en 29 de diciembre de 1959. Son, pero no dicen qué medio, no dicen qué periódico. Son escritos, algunos de ellos, de combate. ¿Y de qué autores habla? Pues vamos a ver. Tullio Quesig, Pietro Germi, Vittorio De Sica. Bueno, no sé de quiénes son The Beach. Esto es 1900, página... Bueno, vamos a ir viéndolo directamente. O sea, el año del Generale della Rovere, que esto es una película, vamos, de... Ah, no, perdón, he dicho De Sica, no, es de Rossellini. Es de Rossellini, perdón por tropezar. No, de Sica no habla. Aprovecha para hablar de Mizoguchi. Bueno, dice: para acabar mencionaré el filme más hermoso del año en sentido absoluto, Cuentos de la luna pálida de agosto. Y las notas de la traductora, pues no, o sea, sí, nos dice el año, pero precisamente que es de 1953, y las otras películas son de 1959, lo cual tardó en llegar, supongo. Cuentos de la luna pálida de agosto, y dice, con un horrendo doblaje italiota de Mizoguchi, con Charlotte es el más grande de los poetas de los primeros 50 años de la historia del cine. Luego tenemos este que no sabe, sí, de Stanley Kramer. No, un segundo. Sí, no, lo que pasa es que La última playa en realidad es En la playa, y en España parece ser que se tradujo como La hora final. Bueno, Stanley Kramer. Habla de Stanley Kramer. Empieza así: hermanos, aún estáis a tiempo. Uno sale del cine con esta advertencia ligeramente humorística, ligeramente sacrílega. Es un equívoco, como toda la película, y uno no sabe bien cómo tomarlo. Eso es de 1960. Este quizá tenga un interés especial. La comicidad de Sordi. Los extranjeros no se ríen. Y bueno, concluye diciendo: este sentido cómico de Sordi, pequeño, burgués y católico, fundamentalmente sin fe alguna, sin ideal alguno, no choca ni chocará nunca contra la censura italiana. Contrasta y contrastará, en cambio, con aquellos que poseen una sensibilidad cívica y moral, o sea, la media del público francés y anglosajón. No querría que esto pudiese parecer una excesiva crítica a Sordi. En el fondo, probablemente sin darse cuenta, el tipo que él de forma tan inteligente y vívida ha creado, se necesitaba como modelo, era necesitado por la sociedad que vive en absoluta falta de sentido crítico. Para convertirse en un verdadero gran cómico, universal, como se diría, le hace falta un poco de sentido crítico, un poco de maldad intelectual, tras tanta maldad visceral. Cabría la posibilidad, en efecto, de intercalar en su personaje algo que le falta, un poco de piedad, es decir, de conocimiento autopersonal y del mundo, aunque fuese de un modo irracional y sentimental. Debería ser menos elíptico, menos amistoso. Nosotros, que nos encontramos en medio, lo comprendemos rápidamente. Los extranjeros, es decir, el espectador en sentido absoluto, no. Él debe volver explícita aquella extrema sombra de piedad que permanece, sin embargo, en su infantilismo y que puede conmover a pesar de la monstruosidad de la que es capaz. Y afirmo que todo esto es posible porque por 2 veces Sordi lo ha logrado. Una vez gracias a los diálogos, la otra gracias al director. Pretendo referirme a una parte pequeña pero inolvidable, una especie de solo que Sordi ha interpretado en El médico e lo stregone, es una película de Mario Monicelli,
y sobre todo en la Grande Guerra. En estos dos casos, finalmente Sordi vive de dos elementos operantes entre sí. El Sordi bebé antropófago, malvado, amoral. Esto de bebé antropófago no está muy bien traducido y me estoy temiendo que esto no esté traducido ni siquiera del italiano. Porque más bien sería come niños, ¿no? El Sordi come niños. Malvado, amoral, y el Sordi pobrecito, muerto de hambre, sostenido a pesar suyo por una fuerza moral, por una piedad que siente y que inspira. Si en Sordi entrase definitivamente esta contradicción, si él comprendiese que no se puede reír si en el fondo de la risa no hay bondad, aunque ejercitada y reprimida en un mundo enemigo, su comicidad acabaría por ser uno de los tristes fenómenos de la sucia Italia de estos años, y podría, en sus modestos límites, contribuir al menos a una lucha de matiz reformador y moral. Yo creo que cuando el propio Sordi se dirige a sí mismo y pide un guión a un amigo, yo creo que da todo lo que desea Pasolini y más todavía. Estoy pensando en la película Finché c'è guerra, c'è speranza. Yo creo que ahí el Pasolini sufrido y el Pasolini malvado, que al final no es tan malvado como quien lo rodea, como la buena gente que lo rodea. Yo creo que ahí Pasolini da mucho más de lo que deseaba Pasolini en el año 60. Claro, porque esta crítica es del año 60, que daba mucho Sordi. Esta crítica de cine es bastante interesante. Ninguna película de la que hablar. No le convence ninguna. En el año... Sí, es una crítica del 60, precisamente. Luego habla de Confidencias a medianoche, de Michael Gordon, Con faldas a lo loco, de Billy Wilder, que es del año anterior. El mensaje del bello Antonio, que es de Bolognini, Confesiones de un guionista. Luego habla de... bueno, esto es una necrológica, olor de funeral, una necrológica a propósito de la película, digamos, necrológica Morte di un amico. A propósito de Morte di un amico, quería decirle que el guión me pertenece, aunque no esté firmado, y precisamente porque no está firmado ha merecido su espaldarazo. He dicho que había artículos de combate, pero bueno, este es quizá demasiado combatiente, y la traducción de nuevo no es muy buena, porque el guión no es Olor de funeral, o sea, es el título, es mi puesta en escena y mío será también el cuento que extraeré con el verdadero título de Puzza di funerale. Puzza no es olor, es mal olor, es olor a cadaverina en este caso. En fin, no debería tener estas cosas en traducción, pero me resultó infinitamente más barato que el volumen, bueno, que a lo mejor al final me acabo haciendo con ellos, pero bueno, por aquí podemos ir tirando. Después tenemos, todo esto es del 60, La Dolce Vita. La Dolce Vita, para mí, se trata de un filme católico. Esto parece chocante, pero no es tan chocante en realidad. Luego habla sobre racismo, y eso desde luego podría ir perfectamente a la sección de sociedad y política. Habla de Robert Wise, Odds Against Tomorrow, y habla de los macartistas. Luego de nuevo tiene la polémica con Marotta, Rocco y sus hermanos, de Visconti, La larga noche del 43, de Vancini, y, bueno, Pasolini interviene en el guión, Moravia y Antonioni, y luego hay una... Ah, sí, aquí está. Defiendo Desierto Rojo. Si esto no es muy largo... Bueno, esto es del 65, este artículo es del 65. Empieza con una carta. Apreciado Pasolini, he visto Deserto Rosso. ¿Por qué y con qué criterio le fue asignado el León de Oro a Deserto Rosso? A Deserto Rosso, el Desierto Rojo? No
desde luego el póster rosa, Deserto Rosso, y no al Evangelio según Mateo. Cuando se lo pregunto a los intelectuales, me miran y me responden como si yo fuese un idiota. Y sé que no soy un idiota. Y para mí, Desierto Rojo, gris diría yo, es solo una historia dolorosa de una pobre criatura que en un accidente de coche se ha golpeado la cabeza y ha salido demasiado rápido del hospital. Toda su obra es luz en las tinieblas. Que tú lo creas o no, lo importante es que Jesús de Nazaret, llamado Cristo, ha vuelto a nosotros en la tierra a través de tu obra. Así será para los hermanos del futuro. Consuélate. Dios, para relevarse, elige siempre a las criaturas menos aptas. Tú tienes ojos y corazón para entender. Una cita evangélica. Firmado María Bicci, comunista cristiana, bueno, los típicos cattocomunistas, en Grasina, en Florencia. Y bueno, pues ya hemos visto que Pasolini responde, entra en diálogo con sus lectores y espectadores, y aquí defiende a su contrincante, defiende Desierto Rojo. Aunque dice, yo había sido prevenido contra Desierto Rojo. Mi juicio antes de ver este Desierto Rojo no había cambiado y había sido confirmado por el juicio de los otros, los favorables y los desfavorables. A todo esto, yo no he visto la película, no me gusta Antonioni, estaba dándole vueltas, pero claro, entre que Kurosawa la considera una de sus películas favoritas y vamos a ver la síntesis del pensamiento de Pasolini sobre la película. Analiza dos operaciones. Primera, el acercamiento sucesivo de dos puntos de vista de diversidad insignificante en una misma imagen, es decir, el sucederse de dos encuadres que representan la misma situación, primero de cerca, después de un poco más lejos, o primero frontalmente y después desde un punto más oblicuo, y sin embargo en el mismo plano con dos objetivos distintos. Nace de él la insistencia que se convierte en obsesión como mito de la sustancial y angustiosa belleza autónoma de las cosas. Segunda operación. 2. La técnica de hacer salir y entrar a los personajes del encuadre, para que de un modo al mismo tiempo obsesivo el montaje consista en una serie de cuadros que diría informales, donde entran los personajes, dicen o hacen algo y después salen, dejando de nuevo el encuadre a su pura, absoluta informalidad. Lo que sucede en otro cuadro análogo en el que los personajes entran, etc. De modo que el mundo se presenta como una mítica belleza pictórica que los personajes invaden, es verdad, pero adaptándose ellos mismos a su belleza, además de desconsagrarla con su presencia histórica. El montaje demuestra, pues, de forma clara, la preeminencia en este filme de un obsesivo mito formalístico finalmente liberado y por tanto poético. Pero ¿cómo ha sido posible esta liberación para Antonioni? Ha sido posible creando la condición estilística de lo que en las novelas se llama discurso libre indirecto, y en los filmes se podría llamar, por analogía, visión libre indirecta. El autor ve el mundo a través de los ojos de su personaje. Al discurso directo corresponde, en el cine, la así llamada subjetiva. La cámara se sustituye materialmente a los ojos del personaje. En el Deserto Rosso, Antonioni no encaja, como había hecho en sus filmes precedentes, su visión del mundo a un contenido vagamente sociológico, la neurosis de la alienación, sino que mira el mundo a través de los ojos de una enferma. No creo que haya sido casual el accidente de automóvil, sino que ha sido probablemente un intento de suicidio de la mujer. A través de este mecanismo estilístico, Antonioni se ha liberado a sí mismo, ha podido finalmente ver el mundo con sus ojos. Bueno, aquí entiendo perfectamente por qué no me gustan las otras películas de Antonioni y por qué esta le gusta tanto a Pasolini como a Kurosawa. Este es desde luego uno de los grandes valores de la crítica, y de hecho como crítico, como periodista de cines, por lo que está en esta colección. Ha podido finalmente ver el mundo con sus ojos, puesto que ha identificado su visión delirante de estetismo con la visión de una neurótica. Tal identificación es en parte arbitraria, es verdad,
pero la arbitrariedad en este caso forma parte de la libertad poética. Una vez encontrado el mecanismo liberador, el poeta puede embriagarse de libertad. No importa si es lícito hacer coincidir los cuadros en los que el mundo se presenta a una neurótica real con los cuadros en los que el mundo se presenta a un poeta neurótico. Ese tanto de ilícito que hay en esta operación se convierte en el sedimento no poético y no cultural del filme, ese poco que en cambio hay de lícito en su embriaguez poética. Lo importante es que hay una sustancial posibilidad de analogía entre la visión neurótica de un poeta y la de un personaje neurótico. No hay duda de que existe tal posibilidad de analogía, y su contradicción es, pues, un hecho cultural, que además de objetivizarse en el personaje, se subjetiviza en el autor. De modo que precisamente por el extraordinario acierto formal no ha sido esta vez ni tan siquiera ilícita ni inesperada la impostación del tema sociológico de la alienación. Así que en otros filmes pues puede ser ilícita e inesperada, pero El desierto rojo es defendible por eso, aparte, claro, por ese esteticismo, pero claro, el esteticismo que no conduce a ninguna parte o que está mal dirigido, pues no nos sirve. Después habla de el Magno Olmi, a quien muchos críticos han considerado casi siempre el Pasolini cristiano. Lo han llamado el Pasolini cristiano. Termina su ensayo diciendo: no hay santidad sin contradicción ni escándalo. El Papa Juan ha sido un delicioso campesino, pero también un gran petimetre. Justificar por una parte, integrar y completar por otra la poética univocidad del filme de Olmi es la razón de este nuestro artículo. A propósito de E venne un uomo, and there came a man, claro, y vino un hombre, el Evangelio lo termina, vino un hombre llamado Juan, que lo dice el Evangelio por Juan el Bautista y la película por el Papa Juan, por el Papa Juan XXIII. Después habla de Bertolucci, después habla de Enzo Siciliano, luego alguna que otra polémica, Fellini, He aquí, por ejemplo, a Pietro Bianchi. Él ha realizado un artículo de anticipación sobre el festival y de forma rápida, como dicen los venecianos, y por qué no tener el coraje de decirlo también por escrito, va a cagar nel mucho, como el diablo. Habla del Satiricón de Fellini como del indiscutible y único posible León de Oro, que aún no tiene. El filme de Fellini será seguramente una maravilla. Y esto también está... Claro, entiendo mal traducido, porque seguramente lo que ha dicho, es decir, probablemente, lo que ha dicho Pasolini es sicuramente, es decir, con toda seguridad, que no es lo mismo que nuestro seguramente. Pero Pietro Bianchi lo humilla nombrándolo con tanta ligereza y negligencia, mecánicas y a priorísticas, como el caballo vencedor de un premio que aún no tiene. Humilla al Satiricón y humilla también a todos los otros filmes, pero bueno... ¿Qué son los festivales sino eso, competiciones de caballos? Y bueno, luego, claro, evidentemente todo esto es un contradios, todo esto es un contrasentido, esto de los premios, el favorito. Bueno, después sí habla de Visconti, escribe además una carta a Visconti, un postscriptum a la carta de Visconti, de la carta un postscriptum, madre mía, una postdata. Es mucho más... Es que postscriptum a Visconti. Luego Sergio Chitti no es un naif. Ostia y el director de Suburbio. Storie Scellerate. Esto es del... Pero en realidad se traduce como... O sea, es Cuentos de Pasolini, 1973. Guión de Pasolini y... Bueno, en fin. Sí, historias... Contra Eisenstein, un artículo polémico pero un poco a destiempo, desde luego. Soy probablemente uno de los pocos intelectuales
a los que no gusta Eisenstein. Bueno, yo puedo decir, en cuanto a lo que he manifestado antes acerca de su ir contracorriente contra el pensamiento único de la izquierda, en la sede del Partido Comunista de Andújar había un busto de Lenin así en porcelana extraña, yo creo que con un cerezo de plástico que daba el toque maoísta, y una única cinta de VHS. Y esa cinta de VHS era el acorazado Patiomkin, el acorazado Patiomkin de Eisenstein, que por cierto aparece ridiculizada en esta película de Fantozzi, en la que la llaman la corachata Kationkin, ¿no? Y aparece Fantozzi gritando con gran aplauso de sus compañeros, obligados a ver esta obra magna de la cultura rusa, que lo es, sin duda alguna, pero bueno, a ellos se la obligan a ver, a estos proletarios se la obligan a ver, y aparece Fantozzi diciendo: la corachata, el acorazado Kationkin es una cagada, y todo el mundo aplaude enfervorecido. Sé bien que él posee un gran talento y que su figura es quizá culturalmente el vértice que sobresale del formalismo ruso, pero considero a todas sus obras como fallidas, exceptuando Tempestad sobre México, que bueno, aquí se llamó Que viva México, y creo que originalmente también, porque no lo ha montado él, y quien lo ha montado lo ha hecho de un modo sublimemente convencional. Branenosiec Patiomkin es propiamente un filme feo, en el que el conformismo con que son vistos los personajes revolucionarios es el de la más sediciosa propaganda. Hombre, es que era un film propagandístico. Y entonces Pasolini responde: pero sin el gusto formal de la fiche. En esto era verdaderamente grande Giga Viertov. Los marineros del Patiomkin son seres sin alma, sin cuerpo, sin sexo, que se mueven... Bueno, no sé qué quería más sexo en el acorazado Patiomkin. Bueno, que se mueven como títeres positivos. No basta tener razón y ser héroes para estar vivos. Eisenstein se libera de su servilismo propagandístico solo en la famosa secuencia de la escalinata. Vaya, eso sí le parece bien. Allí explota su formalismo, además de en el sentido histórico del término también en el usual. Y la secuencia es indudablemente bellísima, pero es precisamente esta lo que pone en evidencia la plana y chantajista insinceridad del resto del filme, como la estupenda secuencia de los caballeros teutones pone en evidencia la filodramática ridiculez de todo el resto de Alexander Nevsky, etc. Bueno, luego comenta a Ingmar Bergman, Viskinger of Rob, gritos y susurros, así no tengo que pronunciarlo en sueco, que el sueco es una lengua endiablada. No, en realidad tampoco es tan difícil, pero como yo no me he tomado la molestia de conocer sus reglas y de cuándo una pala tal... Bueno, gritos y susurros, mejor. Considero a Bergman un gran director, y aunque me es muy lejano, lo comprendo y lo aprecio sin dificultad alguna. Sus personajes femeninos, de glúteos, senos y curvas monumentales y al mismo tiempo débiles, como elefantes heridos que buscan desorientados su cementerio, me son, en teoría, extraños y en la práctica me tienen fascinado. Nattvardsgesterna, es decir, Los comulgantes, es uno de los filmes más hermosos de la historia del cine. Gritos y susurros señala, en cambio, una impredecible involución en la historia estilística de Bergman. Es más, es una verdadera y auténtica degradación de sus temas y de sus instrumentos expresivos. La cultura de Bergman sería estrechamente cinematográfica si no fuese también teatral. La cultura que la sustenta es de carácter, supongo, teosófico y esotérico, según la tradición escandinava. Pienso sobre todo en Strindberg. Pero la cultura verdadera y propia, sin calificaciones, aparece en Bergman más bien limitada. Ya en Persona y en el Rito, Bergman había asumido de forma acrítica en el propio mundo estilístico formas no propias, sino difundidas por una circulación cultural especialista y pronto reducida a esquemas, a aproximaciones, a reglas terrorísticas.
En persona hay rasgos de montaje de Godard y también algunos de sus manierismos profílmicos. La cámara en el campo, por ejemplo. A pesar de esto, Persona es un filme espléndido y prácticamente desmaterializado. Una ceremonia visual y misteriosa, extremadamente ligera. En el rito, la moda del capítulo cinematográfico godardiano es ya menos relevante. Resta la exasperación del tiempo de los encuadres, la desnudez de los fondos, pero se trata ahora de un intercambio normal de experiencias entre autores que operan en el mismo mundo. Ritten es efectivamente bergmaniano de modo inconfundible. También Gritos y susurros. Bueno, luego dice que la cultura de Bergman es audiovisual. Pero vamos, que no lo ve demasiado. Dice, probablemente ha sucedido que Bergman, como creador de moda, ha debido sufrir después el peso de la misma moda, volviendo a realizar cosas que utilizan los imitadores, que no tienen nada que perder y poseen, no poseen otra arma para imponerse que los efectos y la violencia del mal gusto recuperado, chantajeando así a los críticos y reenganchando a los espectadores. Esto es un muy buen resumen de una de las tendencias claras y firmes de Pasolini. Está en contra del chantaje a los críticos y del chantaje a los espectadores, del aceptar algo porque viene de quien viene, por ser vos quien sois. Luego tenemos una película. Dice que ver un filme verdaderamente bello es una experiencia olvidada. Yo creo que esta película no puede estar más olvidada, o que me corrijan, puede considerarse muy, muy específica. Milarepa, de Liliana Cavani. Viene a ser como el Shankaracharya de Ayer. Es una película muy minoritaria. Y es tan minoritario este film como la experiencia de ver una buena película. Y eso lo lleva a la primera línea Pasolini. Luego tenemos a Truffaut, comenta A la noche americana. Dice, para poder hablar con la precisión analítica que desearía, debería leer La Nuit américaine de Truffaut en Moviola. La Nuit américaine. Dice que es como un gran cuadro. Y concluye. Esta crítica, por supuesto, es del 74. La extraordinaria armonía obtenida por Truffaut entre partitura y repertorio es debido, además de a la ligereza e inteligencia del estilo, a una operación que acompaña fatalmente a estas: la convencionalización. Si Truffaut no hubiese convencionalizado ligeramente tanto a los personajes como a la ejecución técnica, el ritmo, como él quería, no hubiese podido convertirse en el protagonista absoluto de su filme. Pero a través de esta feliz convencionalización, Truffaut paga bien caro el haber logrado su filme, porque precisamente esta convencionalización es también su límite, precisamente porque es el miedo a la falta de límites. Luego habla de Marco Ferreri, la gran comilona, que tiene bastante, o sea, concretamente la gran comilona tiene mucho que ver con su, desde luego de entrada, con su última película, con Saló, con sus últimos, con los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Bueno, concluye diciendo, la simbología del asunto suicidio común por indigestión permanece, sin embargo, como inerte, es incapaz de desarrollo, es decir, de prodigar metáforas. Esta parece no tener otra posibilidad que reiterar la afirmación de sí al infinito. Una vez puesta la hipótesis del teorema, dados 4 hombres que han... En realidad en realidad las dos películas están versionando la misma obra del Marqués de Sade, pues son 4 hombres. Dados 4 hombres que han decidido suicidarse y que este suicidio consiste en una horrible indigestión de comida de gourmet, de comida de... no sé si está castellanizado, vamos, de comida de gourmet, ¿cuáles son los efectos que se consignan y los significados que se revelan? Todo acaba ahí, dice Pasolini, en la impostación. El
como se debía demostrar, ocurre, pero sin demostración. Será preciso deducir que el